Vamos con En Contexto. Momento de profundizar en una de las noticias que marca la agenda internacional. Doy la bienvenida a Elmaría Angulo. Gracias, Juan, por recibirme. Tenemos una noticia que tiene que ver con América Latina, concretamente con México, la aprobación de ese recorte gradual de la jornada laboral. Vamos a comenzar primero con las implicaciones de esta medida. Así es, Juan. De hecho, la medida lo que contempla es la reforma del artículo 123 de la Constitución mexicana, que recordemos es la que estipula las condiciones laborales que rigen en esta nación latinoamericana, según parámetros descritos como el derecho al trabajo digno. Y lo que implica, Juan, es la aprobación de la reducción de la jornada laboral, como bien decías. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de pasar por varios escenarios legislativos de votación pertinentes, la propuesta del gobierno de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum fue finalmente aprobada en el Congreso durante las primeras horas de la madrugada de este miércoles 25 de febrero. Esto tras una votación en la Cámara de Diputados de mayoría oficialista que se llevó a cabo en una sesión que de hecho se extendió por un periodo de poco más de 8 horas, en las que la propuesta obtuvo 411 votos a favor. Desde inicios de este mes de febrero ya habíamos visto cómo la iniciativa había recibido el aval del Senado mexicano, y lo que seguiría ahora sería el paso por las instancias estatales que permitirían su promulgación oficial. Ahora bien, Juan, si ponemos la lupa sobre lo que aprobaron en sí, vemos que se trata de un recorte de implementación gradual, cuyo calendario de aplicación haría que en México los empleados pasen de trabajar de 48 horas semanales a 40 horas semanales en el año 2030, debido a que la reducción sería de 2 horas por año. Así las cosas, el próximo año 2027, los mexicanos con contrataciones laborales formales pasarían a trabajar 46 horas. En 2028, 44 horas semanales. En 2029, 42 y finalmente en el año 2030, 40 horas por semana. Vamos a profundizar en el contexto en el que se da esta medida. ¿Por qué se dice que es una victoria legislativa para la presidenta Claudia Sheinbaum? Aquí tocamos un punto importante, y es que el contexto en el que se dio la aprobación de la reducción de la jornada laboral en el territorio mexicano, que en efecto ya ha sido descrita por algunos expertos como una especie de victoria legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, es un contexto de profunda división. ¿Por qué? Porque esta propuesta, que se convirtió de hecho en una de las banderas de su gobierno, del gobierno de esta líder de 63 años, que recordemos desde el 1 de octubre del año 2024 se convirtió en la primera mujer en llevar las riendas del poder mexicano, apalancada justamente una de sus premisas de mandato, que es la de nivelar las condiciones laborales de su nación con las del mercado internacional y asimismo buscar mayor bienestar para los cerca de 13 millones de trabajadores que se beneficiarían de la implementación del recorte de la jornada laboral semanal, sin que esto implique un recorte ni en el salario ni en las prestaciones de estos trabajadores. Para poder aplicar esta medida sería también, Juan, establecido un periodo de 1 año, al cual se le llamaría periodo de adecuación, que según lo indicado por el gobierno de Claudia Sheinbaum permitiría que tanto las empresas como sus trabajadores organizaran la manera de ajustar sus procesos de producción para que no se vean afectados por la reducción de la intensidad horaria laboral. Según afines al gobierno, con esto Sheinbaum abona de alguna forma el terreno entre los sectores de trabajadores que esperaban con su llegada al mando mejores condiciones laborales. ¿Y qué reacciones ha generado esta reforma? Si bien el oficialismo celebra la aprobación de la iniciativa, como era de esperarse, promovida por el gobierno de Sheinbaum, lo cierto es que la medida también ha generado reacciones divididas en un país en el que el mercado laboral informal sigue siendo sustancial. La principal resistencia la ejerce, como era también de esperarse, la oposición, que asegura que no se trata de ningún avance debido a que permanece la fórmula de solo un día de descanso por cada 6 días trabajados, dado que la propuesta de aumentar el periodo de descanso de los trabajadores, que fue una de las banderas de la oposición, no ha sido aprobada.
Entre los expertos, las perspectivas también están divididas, Juan. Mientras que fuentes como la Dirección de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es conocido en ese país como IMCO, apuntan a que es precisamente esa gradualidad de aquí al año 2030 la que permitiría que el sector productivo se ajuste al recorte de la jornada sin que se afecten sus finanzas. Otras fuentes, como por ejemplo la Dirección General del Clúster Automotriz del Estado de Nuevo León, argumentan todo lo contrario. Lo que indican es que la medida sí generaría un aumento en los costos de producción y que esto también impactaría en el mercado, ya que en palabras de su propio director, Manuel Montoya Ortega, citadas por agencias internacionales de prensa como AP, las cosas no van a costar, Juan, lo mismo. Y para terminar, analicemos este tema desde una perspectiva global. ¿Cuál es el panorama en la región en lo que se refiere a estas condiciones laborales? Así es, de hecho, con esta reducción de la jornada semanal laboral en México, la nación busca equipararse de alguna manera con los países del continente europeo que manejan ya una jornada semanal de 40 horas o incluso algunas que han logrado llegar al estándar de las 35 horas laborales semanales. Pero si miramos más de cerca y revisamos el panorama de la región latinoamericana, es clave que tengamos en cuenta que durante los últimos años, naciones como Chile, Brasil, Colombia y República Dominicana han recortado la jornada laboral precisamente en rangos entre las 42 y las 40 horas laborales semanales. Finalmente, también es importante saber que esta iniciativa contempla la creación de un formato especial que funcionará como una especie de registro electrónico obligatorio para las empresas. Esto servirá como herramienta para que el gobierno vigile que en realidad las compañías cumplan con la reducción de la jornada laboral semanal a partir del día 1 de enero del año 2027, que será, Juan, la fecha en la que entre en vigor el primer recorte de 2 horas. María Ángulo con En Contexto, muchas gracias. Gracias por recibirme. Nosotros continuamos, los invito a que se queden en la pantalla de France 24, hay más información.